Edgar Arroyo viene con esta pregunta. ¿Para la iglesia primitiva existía Satanás como una personificación del mal? Probablemente sí. Probablemente sí. De alguna manera lo vemos en los manuscritos del Mar Muerto. Y yo creo que el cristianismo primitivo, lo mismo que es dudoso, había una personificación de la mano derecha de Dios positiva, que era la sabiduría, había una personificación, ojo con lo que digo ahora, una personificación de la mano izquierda de Dios, permitida por Dios, que era el mal, del cual los antiguos, tanto judíos como esenios, como judeocristianos, jamás dan una explicación. Nunca. ¿Por qué existe el mal? Nunca, jamás. Pero lo creían. Nunca se lo plantearon. Y en la novela esta que yo estoy editando, que es el volumen 4 de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que es tan difícil, esta novela de Clemente de Roma, que probablemente su base se terminó en torno al 230, y lo que nosotros estamos leyendo ahora quizás sea del siglo IV, o sea, quizás sea 200 años más tarde, allí los judíos están defendiendo cosas increíbles a propósito de, pues, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de la Trinidad y de todo esto, y la diferencia es verdaderamente increíble. Vamos, y del demonio, que es lo que no quiero escaparme, para estos judíos de la novela clementina es la mano izquierda de Dios. Es decir, Dios tiene figura. Fíjate, uniendo con lo que decíamos de Spinoza, no sé si grabando o no en la conversación nuestra, que hablábamos de cuán moderno es ahora Spinoza. Sí, lo grabamos al principio. Los judeocristianos piensan que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene figura, que Dios tiene miembros para que sea entendido y al mismo tiempo es súper espiritual. Claro. Bueno, pues ¿qué es el maligno? La personificación, pero permitida por Dios, de ese poder que a la larga, esto dicen los judíos, contribuirá al bien. Pero claro, es como el coronavirus, ¿no? Sí, claro, antes de que contribuya a lo mejor a reformar la humanidad, se ha liquidado a la mitad. ¿Entiendes? Si es que contribuye a la reforma porque pensamos de otra manera, lo cual muchos dudan. Pues lo mismo. Así que les respondo que probablemente sí, sin que ellos lo explicaran nunca de una manera clara. Sí, porque igual es variado. En Isaías podemos ver que el mal proviene de Yahvé. O sea, va cambiando a lo largo de los años. Pues claro, si el mal de algún modo Yahvé castiga con su mano izquierda. Y el castigo a veces es muy duro. Visto desde el punto de vista del siglo XXI es incomprensible el castigo de Yahvé. Ajá. Y cuando se ve en Lucas 10:18 que Yahvé ve caer, Jesús ve caer a Satanás como un rayo, ¿a qué se refiere? Pregunta Edgar Arroyo. Bien, eso está en Lucas capítulo 10, ¿no? Ya lo has dicho claramente, sí. Bueno, pues yo creo que es una alusión al capítulo 14 de Isaías, ya entendido espiritualmente. El capítulo 14 es muy misterioso, es un texto muy antiguo y pertenece a la caída de un famoso rey asirio. No sabemos cuál es exactamente. Y entonces allí es donde realmente se ve caer digamos, a ese asirio como si fuera una estrella que pierde su fulgor y cae como un rayo, pero un rayo que acaba en nada. En el fondo, ahí Jesús es un visionario y está poniendo la semilla que sigue también en la novela de Clemente, de pensar que el demonio al final caerá también como un rayo, y como un rayo, en el fondo, aunque haga mucho daño, se desvanece, ¿no? A los ojos de los mortales
nos puede liquidar, pero a los ojos de los otros mortales que estén a 200 metros de distancia, el rayo cae, puede ser que haga un daño enorme en un árbol, que quiebre parte de una roca, pero luego el rayo desaparece. Algo así. Algo así es lo que pensaba Jesús. Y esto, repito, esa visión la tienen los mismos judíos en la novela Clementina y hablan, y yo lo cito en el comentario de Lucas 10, el capítulo 10, de vi caer a Satanás como un rayo. Y significa esto, repito para que quede más claro, es exactamente igual que así como el rey asirio del capítulo 14 de Isaías cayó como un rayo, del mismo modo Jesús, que era un visionario, vio caer a Satanás derrotado. Es decir, Jesús pensaba que su vida, yo creo, era, esto se ve bien claro, Marcos sobre todo. Jesús para Marcos es el guerrero divino que derrota a Satanás. Al final, Satanás es vencido y cae del cielo como un rayo. Por esta misma razón, ¿será que Marcos también lo representa ahí a este Satanás tentando a Jesús en el desierto? Sí, realmente, aunque yo diría más bien que lo de Marcos, sí, ciertamente, es que es muy difícil de interpretar, porque como la tentación del desierto es, digamos, una historia piadosa, no es histórica, no es histórica, pero tiene que tener un trasfondo. Un trasfondo que está entendido muy bien, por ejemplo, en la película primera de Superman, fíjate, que está hecho por judíos. Antes de convertirse él y caer en la cuenta de su verdadero ser y su potencia, este hombre se ve en la película, primitivísima película, se ve cómo se retira al desierto. Es un calco de Jesús. Es un calco. Eso está calcado de los evangelios. La película de Superman es un calco del mito ese del desierto. Bueno, ¿cómo interpretamos algo que es un mito? Es muy difícil también. Yo creo que hay que interpretarlo en la línea de lo que dije antes. Jesús está derrotando a Satanás y realmente ese es el inicio y una de las pruebas internas al principio, cuando Jesús estaba, digamos, como en una luna de miel con sus oyentes de Galilea. Entonces, yo creo que Jesús estaba convencidísimo de que Satanás caería. Y yo creo que en las tentaciones es posible que el cristianismo primitivo refleje ese cambio profundo de Jesús, que tuvo allí una iniciación como Elías, como un ejercicio espiritual, como Elías, 40 días allí en el monte, como Moisés también. Todo hombre grande tiene una iniciación. Pues eso de los 40 días en el desierto es una iniciación. Yo te digo, pensad que es muy curioso en la película Superman hecha por judíos, y al Superman le ocurre lo mismo que a Jesús. Se inicia en el desierto. O sea, es un mito literario que se va transmitiendo a lo largo de los siglos. Yo no sé si he respondido aquí. Sí, no, claro que sí. O he respondido con demasiada profundidad porque me he ido al mito literario. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que el relato ese es como una especie de un mito, de un relato mítico de iniciación que se da en todas las culturas. Claro. Sobre todo en los varones, más que en las mujeres. Es decir, el varón tiene que pasar por una prueba. Y de esa prueba sale más fuerte. Yo creo que el problema quizás radica en que hoy se quiere ver y entender todo como si fuesen los primeros tiempos. Quieren entender el cristianismo pensando que fue igual al principio. Claro, pero esa es la idea de Lucas, esa es la idea de Eusebio de Cesarea, lo digo en Cristianismos derrotados claramente. El cristianismo nació
vamos, formado de cuerpo entero y solamente la maldad del hombre lo corrompió. Esa es la idea de Lucas, Hechos y de Eusebio de Cesarea. Claro. Pero eso no es verdad.